Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Chile. Este miércoles se produjeron masivas movilizaciones de profesores y profesoras. En varias ciudades del país se escuchó de nuevo por una educación pública, gratuita y de calidad. Evidencia de que el Estado sigue en deuda con el sector. Lo escuchamos en los gobiernos de Piñera, Bachelet y ahora de Boric. Presentamos esta radiografía y la analizamos. En Noticia Argentina, la enorme deuda con el Fondo Monetario Internacional y su necesaria solución se instala en el ambiente electoral. Desde el oficialismo se buscan fórmulas para disminuir su impacto económico dejado por el macrismo. Desde la oposición se llega al punto de revivir la fórmula del expresidente de la Rúa, que llevó a una de las más agudas crisis sociales de la historia del país. Lo analizamos. En Noticia Guatemala. Miembros del Tribunal Supremo Electoral denuncian a nivel internacional los allanamientos de la Fiscalía a sus instalaciones y exigen protección del Estado guatemalteco. Sucede a menos de un mes de la segunda vuelta presidencial, en el que uno de los candidatos denuncia persecución judicial. ¿Qué está pasando? Vamos a analizarlo. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Chile, este miércoles se realizaron masivas protestas de profesores y profesoras en todo el país. Demandan al gobierno del presidente Gabriel Boric mejoras laborales, pensionales y atención integral a la educación, recordando una petición estructural: educación pública, gratuita y de calidad. Vamos a ver. Miles de profesores iniciaron un paro de actividades de 24 horas y marcharon este miércoles para exigirle al gobierno mejores condiciones laborales, mejoras en el sistema educativo y el pago de una deuda histórica de 17.000 millones de pesos, aproximadamente 21 millones de dólares. Este paro no es para pedir aumento de sueldo, este paro no es para pedir más bonos para los profesores, sino que fundamentalmente que se generen las condiciones para que podamos realizar nuestra labor en las escuelas, en los liceos, en los jardines infantiles, de la forma que nos merecemos los trabajadores de la educación, los docentes. Díaz advirtió que el movimiento se convertirá en un paro ascendente de varios días si no se cumplen satisfactoriamente las demandas del gremio. Estamos con un gobierno que comprometió en su programa una serie de medidas que hoy día les estamos pidiendo. Estamos con un gobierno y con personeros que están hoy día en La Moneda y en los ministerios que marcharon con nosotros en las calles por estos mismos temas. Los profesores de Chile estamos en la calle nuevamente. Hoy hemos paralizado el país luego de que la Asamblea Nacional determinara una movilización ascendente, producto de la nula respuesta del gobierno, de la pobre y deficiente respuesta del gobierno frente a nuestro petitorio, a los temas más urgentes. No hay plazos frente a cumplir, ¿cierto?, con las expectativas de nuestras demandas. Por tanto, hoy día le decimos al gobierno: responda, presidente, a los movimientos sociales desde donde usted emerge. En la paralización participaron más de 100.000 trabajadores de todo el sector. Las movilizaciones se efectuaron en Santiago y en otras regiones como Valparaíso, Talca, Valdivia, Antofagasta e Iquique. La deuda histórica se originó en 1981, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet,
Posteriormente, se transfirió la dependencia de los docentes del Ministerio de Educación, donde hubo un reajuste salarial para los empleados estatales, que no se pagó a los educadores, deuda acumulada que ha alcanzado una cifra estratosférica, de acuerdo al presidente del Magisterio. Además, el paro se realiza en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe militar contra el presidente Salvador Allende. Nosotros estamos hoy día conmemorando 50 años del golpe militar. Creemos que conmemorar, y eso lo digo a título personal, conmemorar los 50 años es terminar con la herencia que dejó la dictadura. Y la dictadura dejó una herencia terrible en que privatizó la educación chilena y la hizo más pobre, para que la educación pública fuera a desaparecer, que es lo que en la práctica ha ido ocurriendo. De no obtener respuesta del Ejecutivo Nacional, el gremio advirtió que están dispuestos a irse a paro indefinido. ¿Cómo finalizó esta jornada? De inmediato vamos a Santiago con nuestra corresponsal allí en esta capital del sur del continente, Paola Dragni. Hola, Pao, adelante, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Tati? Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Una marcha bastante tranquila, muy masiva aquí en Santiago y que se replicó en las ciudades más grandes del país. Como bien comentaban en la nota, fue un paro de 24 horas. Por tanto, todavía queda algún ratito de este paro y ya mañana retoman las actividades normalmente, pero en este estado de alerta, porque si las negociaciones no van avanzando, estos 8 puntos que fueron entregados en el petitorio no se van conversando ya con promesas más concretas, decían justamente los dirigentes del gremio, este paro podría ir en escalada, irse sumando más días. El ministro de Educación fue profesor, estuvo en las calles, él sabe perfectamente cuáles son las demandas, por eso las expectativas que tenía el Colegio de Profesores y Profesoras eran bastante altas. Ahora, el modelo chileno es de educación privatizado durante la dictadura y perfeccionado en ese modelo privado durante estos 30 años posteriores a la dictadura. Es un modelo muy difícil de modificar, de cambiar, porque primero se municipalizó una parte de la educación, luego se hizo una fórmula como una suerte de licitación a sostenedores privados que reciben dinero para administrarlo en las escuelas. Entonces es un aparataje muy, muy difícil de desarmar. Por eso estos 8 puntos van en la línea primero, ¿verdad?, de hacer estas promesas históricas, la deuda histórica, pero también el pago de bonos para que profesores que ya llevan todos los años laborales de su vida puedan retirarse con este bono de retiro. En fin, ir saldando esas deudas que hemos cubierto cuántas veces, Tatiana, en la calle y de las cuales la verdad es que no se ha avanzado prácticamente nada, a pesar de que el ministro Ávila insiste en algunos pequeños cambios en este año y medio. Esta es la segunda marcha en esta semana en el gobierno del presidente Gabriel Boric, y por eso hay preguntas en el movimiento social y se dice, bueno, ¿será que el gobierno comprendió que tiene que mantener la calle para que la derecha al menos ceda en algunas de estas cuestiones que se tienen que debatir todas en el Congreso? No lo sabemos, pero lo cierto es que ya se anuncian nuevas movilizaciones, por ejemplo, para mañana, de estudiantes. ¿Será también, Pao, en este escenario que el movimiento social, el movimiento estudiantil, se cansó de esperar que el presidente Boric y su gobierno cumpliese con las promesas en ese tiempo, tal vez dándole un espacio, y al ver que no, pues de nuevo toman las calles? Bueno, por ahora son preguntas sin respuesta, pero permite preguntarte ahora sí algo concreto. Y hemos visto en medios locales que el ministro de Educación habría llamado a los dirigentes del paro para reunirse próximamente, probablemente mañana, pensando en que algo puede suceder y muy probablemente observando la masividad de esta jornada. Así es, de hecho hay cercanía con el ministro. El ministro fue profesor, de hecho cuando se le nombra ministro de Educación se recibió muy bien su nombre dentro del magisterio, porque él sabe perfectamente de lo que se está hablando cuando los profesores y las profesoras salen a la calle. El problema, ha explicado el ministro incluso en off, algunos periodistas, es que está amarrado de manos para ir avanzando en aquello. Hay conversaciones ya, hay una mesa, pero el magisterio no está conforme con, por lo menos, lo que se ha hecho hasta ahora. Así es que
Quizás hay nuevas ofertas por parte del gobierno, no lo sabremos, ya lo comunicará el magisterio a través de sus redes sociales, porque además han desplegado un aparataje comunicacional, el Colegio de Profesores bastante importante. Hoy día incluso tenían drones y transmitían lo que fue esta masiva marcha que de verdad no veíamos hace mucho tiempo. Después del estallido social vino la pandemia y lo cierto es que Chile ha estado en una situación de muchísimo silencio, de mucho desconcierto, y el gobierno del presidente Gabriel Boric, que prometía en las calles al menos una serie de cambios que no se han logrado, sino todo lo contrario. Porque, por ejemplo, hay que recordarlo, ¿verdad? Cuando el presidente Gabriel Boric era diputado, fue un intenso activista en contra del tratado conocido como TPP-11, que se aprobó a las pocas semanas de haber asumido como presidente. Entonces hay una sensación también en el ambiente, Tatiana, de traición al movimiento social, y al menos los profesores todavía están dispuestos a conversar y avanzar en estas negociaciones. Muchísimas gracias, Paola, por esta información, por ese panorama. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a llevar todos estos insumos al análisis. Para ello nos acompaña Marcelo Mella, politólogo, profesor titular en la USACH, nos acompaña desde Santiago. Profesor Mella, muy buenas noches. La USACH es la Universidad de Santiago de Chile. La Universidad de Santiago. Así es. Muy bien. Buenas noches, muy buenas Tatiana, noches, ¿cómo está? Saludarla. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Primero quiero conocer su interpretación acerca de lo sucedido hoy y bueno, y esta masiva presencia en las calles de profesores, profesoras, distintos trabajadores del sector educativo y no solamente en Santiago, en varias partes del país. Bueno, simbólicamente esta movilización del Colegio de Profesores, hay una discusión hoy día en la noche respecto del nivel de convocatoria, pero no cabe ninguna duda que ha sido masiva. Más allá de las cifras que da el Ministerio de Educación y el propio Colegio de Profesores, se trata de una manifestación importante. Yo me atrevería a decir que en lo simbólico es el fin de la luna de miel de los movimientos sociales, las organizaciones sociales y el gobierno de la coalición Apruebo Dignidad y del presidente Boric. Como bien se decía en la nota anterior, efectivamente el presidente Boric llega a La Moneda con un conjunto de compromisos y con un fuerte arraigo en sectores sociales, ciudadanos organizados. Y uno de los temas cruciales para que el presidente pudiera haber llegado a La Moneda fue el proceso de movilizaciones estudiantiles del 2011 hasta el 2015 aproximadamente para la reforma del sistema de educación superior. No cabe ninguna duda que esto constituye un antes y un después, y particularmente este fin de la luna de miel entre las organizaciones estudiantiles, el Colegio de Profesores y el gobierno del presidente Boric. Desde el punto de vista político, es un tema muy complejo el que enfrenta, porque el presidente comprometió como uno de sus puntos esenciales la reparación de la deuda histórica, y no existen hoy día condiciones ni presupuestarias para resolver este problema, ni tampoco existen mayorías parlamentarias que permitan construir compromisos muy sólidos en los 3 o 3 años y medio de gobierno que le quedan al presidente. Por lo tanto, hay yo diría una encrucijada estratégica respecto a cómo el presidente y el gobierno van a resolver este problema, cuando ya el Colegio de Profesores ha anunciado que de no arreglarse este problema, el 2 y el 3 de agosto van a haber nuevas movilizaciones, y si no hay respuesta, hay una paralización nacional indefinida. Profesor Mella, pero hay voluntad política, lo decía Paola, lo escuchamos ahora de usted, que bueno, lo decía Paola específicamente en la voz de el ministro de Educación, que está maniatado, que es un complejo entramado el sistema educativo privado en el país, pero lo que uno se pregunta es, tanto así que no se puede hacer nada, realmente no hay posibilidad de maniobra, o es también falta de voluntad política y de enfrentarse a la derecha y a la extrema derecha del país. Mire, yo diría francamente que el presidente Boric enfrenta un problema que hasta el momento no ha tenido solución y que ha dificultado cumplir con las reformas comprometidas, no solamente en educación, sino también en la reforma del sistema de pensiones en Chile y también en el sistema de salud. Son 3 temas, educación, salud y pensiones, que fueron cruciales en la campaña presidencial del presidente Boric, y hasta el momento los avances han sido muy irregulares. Cuando se dice por qué razón no se ha podido avanzar en estos procesos de reforma, se habla en Chile de 2 factores. Primero, la incapacidad del gobierno de construir mayorías legislativas, y en segundo lugar, el que no se haya aprobado la reforma tributaria. Particularmente el caso de la reparación de la deuda histórica con los profesores,
que significa alrededor de 12 puntos porcentuales del gasto público. Es un monto considerable. No cuentan con los niveles de respaldo a nivel parlamentario. La coalición del presidente, es bueno repetirlo, pesa un 24%. Y el resto, hacia dónde puede crecer, es sumando a los viejos partidos de la concertación, que gobernaron esos 30 años, que para algunas personas fueron muy negros y para otras personas la verdad es que miran con cierta añoranza lo que ocurrió en esos 30 años. Entonces, no digamos que en Chile existe una correlación de fuerza, no solamente por el peso que pueda tener la extrema derecha, sino porque las izquierdas se encuentran tácticamente fragmentadas en Chile y eso dificulta que el presidente pueda cumplir el calendario de reformas que comprometió en la campaña presidencial. No creo que sea solo un tema de voluntad. Volviendo hacia un poco de la historia, el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, ella, de hecho, en esa campaña, muy bien lo recordamos, tenía también y levantaba las banderas de la necesaria reforma educativa. Cuando ella deja el gobierno, dice que trató de hacer todo lo posible, pero se reconoce que algo hizo. Así que, si lo revisamos históricamente, pero en historia reciente, ¿es posible hacer algo? ¿O qué diferencias observa usted? Claro. La diferencia fundamental es que la presidenta Bachelet enfrentó una movilización sistemática durante 5 años del movimiento estudiantil, cuando el movimiento estudiantil contaba con capacidad para convertirse en un actor con gran capacidad de presión. Ese es un primer elemento que diferencia lo que es el movimiento y la movilización social, desde el 2011 al 2015 y hoy día, donde aparece Chile bastante pasivo después de la pandemia. Y lo segundo es que la presidenta Bachelet sí tenía una mayoría a nivel legislativo, mayoría simple, pero que le permitía por lo menos una capacidad de maniobra que es muy distinto al 24-25% que tiene el presidente Boric, donde efectivamente la posibilidad de llegar a la mayoría simple es muy compleja para este gobierno y entendiendo el contexto que le acabo de mencionar, de izquierdas que tienen ideas distintas de cómo resolver las demandas sociales. Pues esto entonces lo que se observaría en el escenario, profesor Mella, es que los primeros días de agosto habrá de nuevo movilización y si no hay solución se va entonces a mantener de nuevo en un escenario indefinido en las calles como en 2011 y como en 2019. Mire, yo me imagino que no estoy en los zapatos del gabinete del ministro de Educación, pero me imagino que respecto de la deuda histórica, que es el tema más caliente acá, lo que va a tratar de construirse es un compromiso para resolverlo primero las situaciones más complicadas, de aquellas personas que están muy avanzadas en edad y necesitan esta devolución de esta asignación que viene de los años 80, del inicio, y que realmente es una situación expropiatoria por parte del Estado respecto de un beneficio concedido por ley. Entonces es una situación realmente muy impresentable. Probablemente va a haber un compromiso de, en un calendario de una cierta cantidad de años, llegar a la devolución total de esta deuda histórica, pero no tengo ninguna duda que un compromiso para devolver este año o el próximo la totalidad, los 8.800 millones de dólares, que significa la deuda histórica de los profesores, está absolutamente por sobre la capacidad de este gobierno de poder cumplirlo en los años que le quedan. Y a esto además se suma un problema que estamos observando en los últimos días entre el gobierno y los partidos de oposición que va creciendo, que hoy es también un asunto de reivindicación de educadores y educadoras, y es la justa pensión que se merecen, para decir no más, a las llamadas AFP. Y de lo que estamos observando es que también es un escenario bastante complejo porque el gobierno prometió, no cumple, y los partidos de oposición dicen que no se mueven en absolutamente nada, de acuerdo a lo que estamos observando en la prensa local en los últimos días, de hecho hasta hoy, con respecto a las AFP. Sí, mire, lo que uno puede entender son las restricciones que enfrenta el gobierno, porque son restricciones objetivas, pero lo que no se puede entender, Tatiana, es que un gobierno que llegó a la moneda, que llegó al poder, en base a las consignas de transformaciones profundas, no tenga una idea que permita por lo menos intentar un camino para cristalizar esa reforma. La sensación que se tiene por amplios sectores del país hoy día en Chile es que este gobierno se encuentra virtualmente paralizado por un conjunto de temas que instalan en la agenda la oposición y de los cuales es muy difícil que este gobierno salga y ponga una perspectiva a largo plazo. Eso va más allá de la correlación de fuerza en el Congreso y habla más bien de, yo diría, una improvisación política
que impide tomar en serio el compromiso del gobierno respecto a aquellos temas que son cruciales. Claro. La reforma del sistema de pensiones, reforma de salud, continuar con las reformas en el área de educación, y el tema de vivienda, Tatiana, que no se habla mucho, pero en Chile es un tema realmente muy importante. ¿Cuál es el tema de vivienda, profesor? Que hay un déficit acumulado de vivienda que no aparece en las encuestas de opinión pública, pero que hoy día, con el fenómeno migratorio y con la paralización de la política de construcción de nuevas viviendas, realmente tienen al país una situación muy compleja. Es decir, hay una gran cantidad de familias que no tienen una solución habitacional. Se muestran indicadores de crecimiento económico en Chile, pero subyacente está este problema que afecta de manera dramática la calidad de vida de tantas personas de la clase media y los sectores populares. Ya le entiendo. Bueno, y es que es un asunto estructural para cualquier familia, tener una vivienda digna, tener un techo en donde poder hacer la vida. Usted nos hablaba de la improvisación del gobierno del presidente Boric. Desde las calles hemos escuchado que se trata de traición. ¿Es demasiado fuerte o es también una palabra acorde decir que el presidente Boric traicionó a la movilización social porque por esas banderas él llega a ser presidente? Mire, yo creo que la perspectiva del largo plazo, acostumbro poco yo a hablar en términos de juicios morales, pero la perspectiva de largo plazo, la historia va a tratar a este gobierno como un gobierno que tuvo un determinado nivel de cumplimiento respecto de los compromisos que contrajo en la campaña presidencial. Me parece que ese es el estándar por el cual uno debe evaluar a los gobiernos, más allá de meterse en la cabeza, en el corazón de los gobernantes y de los políticos, que es muy difícil por lo demás. Lo que uno sí puede ver es que el nivel de cumplimiento, el nivel de aprobación de proyectos desde el Ejecutivo es extraordinariamente bajo en Chile, y eso tiene que ver con un puzzle que este gobierno no ha logrado resolver, y este puzzle tiene que ver con cómo construir mayoría y cómo en ese proceso de construcción de mayoría se sigue siendo fiel al proyecto que llevó al presidente Boric a alcanzar la moneda hace un año y un poco más. Por último, profesor Mella, ¿y todo esto ha sido útil a la derecha y a la extrema derecha? Que bien saben entender los momentos históricos de cada país. Así es. Bueno, usted tiene razón. La derecha, un cierto sector de la derecha va con piloto automático debido a los errores forzados o no forzados del gobierno y a la tendencia a la fragmentación de las dos izquierdas chilenas. Probablemente hay más de dos izquierdas, pero digamos una izquierda más bien de corte socialdemócrata y una izquierda que trata de reconectar con las demandas sociales y a partir de la movilización social, que construye puentes entre los partidos y la organización social. Pero por el lado de la derecha las cosas no están mejor, y yo creo que la señal del desinfle de Vox en España es muy probable que en Chile se repita, y eso lo vamos a ver en un par de años, con un desinfle de la candidatura de José Antonio Kast. Es probable que lo mismo que ha pasado en España hace pocos días, que el resultado de Vox estuvo muy por debajo de lo esperado, probablemente también va a ocurrir con los republicanos en Chile. Una cosa es ser actor desafiante, otra cosa es asumir liderazgo para construir poder y para administrar la toma de decisiones. Y en ese punto creo que la sociedad, la gran mayoría de la sociedad, no va a abrir las puertas a la derecha ultra, aunque debo decir que hay sectores de la derecha liberal que sí tienen una chance importante de disputar la próxima presidencial. Muchísimas gracias, profesor Mella. Lo hemos escuchado como siempre con mucha atención. Buenas noches. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias, hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina, la enorme deuda con el Fondo Monetario Internacional y su necesaria solución se instala en el ambiente electoral. Desde el oficialismo se buscan fórmulas para disminuir su impacto económico. Desde la oposición se llega al punto de revivir la fórmula del expresidente de la Rúa que llevó a una de las más agudas crisis sociales de la historia del país. Lo analizamos al volver. Estamos en el Noticiero. Bolivia es el país número 1 con el mayor recurso de litio en el planeta. Hoy tenemos 23 millones de toneladas de litio en territorio boliviano.
Los resultados del trabajo técnico hecho por el gobierno nacional en los salares de Coipasa y Pastos Grandes ratificaron un crecimiento 21 a 23 millones de toneladas de litio. Es así como estamos planificando el desarrollo, inversiones, industrialización, y eso trae polos de desarrollo importantísimos aquí en Coipasa. Somos el país con la mayor reserva de litio en el planeta. Bolivia es industrialización. En noticia argentina, el debate político de cara a las presidenciales pone el foco en la enorme deuda con el Fondo Monetario Internacional. La derecha opositora apuesta a viejas prácticas y culpa al kirchnerismo del millonario acuerdo. En tanto, desde el oficialismo, desde el gobierno, se buscan estrategias para atender esa deuda en medio de un complejo escenario económico. Vamos a revisarlo. En el debate de precandidatos, que se generó durante un encuentro con los mayores productores del campo argentino, el ministro de Economía, Sergio Massa, defendió las cargas tributarias cambiarias anunciadas para preservar las reservas de dólares. Las medidas elevan los impuestos que se aplican a la compra de dólares en el mercado oficial, con fines de ahorro y a la importación de ciertos bienes y servicios, como forma de atajar la merma de reservas de divisas en el Banco Central. Para ponerlo blanco sobre negro, hay medidas transitorias que pueden ser más o menos agradables, más o menos cuestionables, pero que tienen que ver con la realidad del momento y que no se pueden analizar como mirada de largo plazo del sector sin tener en cuenta la coyuntura. Massa, precandidato presidencial por el oficialismo, hizo énfasis en los condicionamientos que conlleva la necesaria renegociación del pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y la histórica sequía que causó pérdidas millonarias. Uno de ustedes puede desconocer el momento que el programa con el fondo y la sequía le imponen a la economía argentina y que de alguna manera exige que el trabajo que venimos haciendo de medidas de contexto tenga que ver con cuidar la estabilidad macroeconómica argentina y cuidar al sector productivo, a un sector productivo tan importante. Por su parte, la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, insiste en su plan de pedir un blindaje, endeudando aún más al país con dinero del Fondo Monetario Internacional para levantar el control cambiario, la restricción al consumo de una divisa de otro país que reinstaló Mauricio Macri en 2019. Es el mismo nefasto plan del expresidente Fernando de la Rúa, que derivó en el estallido de 2001. Nosotros creemos que con un plan serio como el que estamos planteando, con horizonte de largo plazo, con ley de protección de inversiones, con simplificación normativa, con un horizonte impositivo razonable que le permita a todos trabajar con reforma laboral, como estamos planteando, vamos a obtener dólares del Fondo Monetario. En un intento de desligarse de su contrincante, el también precandidato macrista, Horacio Rodríguez Larreta, se manifestó en contra de la propuesta de Bullrich. Blindaje hizo de la Rúa, blindaje, así como lo llamas vos, blindaje lo hizo de la Rúa, no vamos a repetir eso. Miremos la historia argentina, estudiemos. ¿Cómo vamos a repetir el blindaje de la época de la Rúa? ¿Cómo terminó de la Rúa después el blindaje? Te lo mencionaron ayer. Bueno, pero está bien, pues yo no coincido, déjame decirlo. Yo no coincido volver a hacer un blindaje como hizo la Rúa, no coincido. No coincido, ¿qué vamos a ir a pedirle otro préstamo más al Fondo Monetario? Esas son las soluciones. Seamos realistas. Mientras tanto, en un hilo en Twitter, la diputada nacional de Cambiemos, María Eugenia Vidal, intentó desligar a Macri y a Juntos por el Cambio de la crisis de deuda del país, pero no le salió la jugada. Según Vidal, el peronismo fue el espacio político que más veces acudió al Fondo Monetario Internacional en la historia, y cínicamente sostuvo que el ritmo de endeudamiento del gobierno actual
duplicaba al del expresidente Mauricio Macri. Desde Unión por la Patria, la diputada nacional Paula Penaca le respondió: lo que Vidal no te cuenta es que el crédito que acordó Macri en 2018 es el más grande de la historia. No se usó para ninguna obra que le mejore la calidad de vida a los argentinos y argentinas. Macri dejó a la Argentina endeudada por 100 años. 100 años en adelante, una situación transversal a un momento complejo económico para el país por una deuda superior a los 45.000 millones de dólares. Eso hizo el gobierno de Mauricio Macri. Vamos a analizarlo. Para ello nos acompaña Ernesto Matos, vía telefónica, es economista, analista internacional, nos acompaña desde Buenos Aires. Ernesto, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Muchas gracias. Una parte del informe que teníamos, sobre todo quiero preguntártelo haciendo historia, la fórmula que tenía el expresidente de la Rúa para salvar al país. Hoy en día, ¿cómo lo recuerdas? Bueno, básicamente están todos los funcionarios, ¿no? Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, López Murphy, son todo el grupo que llevó a la crisis del 2001 y que hoy plantean mantener el acuerdo del FMI, pero sin discutirlo. Me parece que eso es lo que diferencia un poco al gobierno actual, digamos, ¿no? Si bien el gobierno actual está tratando de discutir y tratar de evitar ese ajuste que el FMI pide y que sabemos que los sectores de oposición vinculados a Juntos por el Cambio llevarían adelante, y ya lo dijeron, la evaluación que ellos plantean es de más del 70% y que obviamente hasta el candidato Milei de lo que sería la Libertad Avanza plantea que el acuerdo del FMI se tiene que más que cumplir. Entonces lo que tenemos enfrente es justamente a los que realmente no van a discutir una coma del acuerdo del FMI y de lo que hoy tenemos que, bueno, justamente el gobierno tratando de evitar de que todo ese ajuste que plantea el FMI, que se lo plantea Ruanda como Argentina o cualquier otro país, se traslada a la población en una situación muy compleja hoy, que bueno, es una pérdida de poder adquisitivo y una falta de recuperación que está tratando el gobierno de llevar adelante, digamos, ¿no? Con políticas económicas de reactivación económica. Sí, y en esa medida ha tratado de surfear toda esta situación con una renegociación con el Fondo Monetario Internacional, Ernesto, y este tema se instala en el ambiente preelectoral. ¿Cuánto puede ayudar, dependiendo de qué parte en qué punto de la historia esté esta misma situación, con un ministro de Economía que es precandidato por el partido oficialista, ahora por Unión por la Patria, o todos estos otros precandidatos macristas que bien recuerdas fueron funcionarios de la Rúa? Bueno, la verdad es que es bastante complejo porque justamente este acuerdo con el FMI no es solamente con el FMI, sino que es una discusión con el Tesoro norteamericano. Tengamos en cuenta que Estados Unidos mantiene su política, obviamente, autónoma de todos los países, pero de no competencia. Entonces el FMI actúa como una suerte de prestador que te pide condicionalidades. La condicionalidad es que no te desarrolles. Por eso cuando Macri pide este préstamo era porque justamente en su marco liberal conservador no está la capacidad de trabajo, digamos, ¿no? Y por eso este gobierno en particular, con la gestión de Massa en adelante, llevó adelante el gasoducto, aún con reclamo del FMI de no aumentar el gasto de capital. Entonces ahí tenés una diferencia sustancial entre tratar de llevar adelante una soberanía energética que el FMI, digamos, por mandado de Estados Unidos, no quiere que ningún país tenga en la región. Esto no debería sorprender. Recordemos, Ernesto, que Estados Unidos es el principal accionista del Fondo Monetario Internacional, así que la política del fondo se basa en lo que diga el gobierno de Estados Unidos. Sí, y así es como en algún momento pidió el ajuste de combustibles a Haití y estalló la crisis de Haití, y así es como en el 2001 le pidió el ajuste a Argentina y estalló la Argentina, y así vimos en distintos países que el FMI
aplica políticas económicas que lo que buscan es que las crisis sociales se agraven y que no haya desarrollo, digamos. Entonces, lo que nos está dejando los candidatos de Juntos por el Cambio es justamente que ellos traen para cumplir de sobremanera ese acuerdo con el FMI y no van a discutir nada. Entonces, el que va a terminar pagando el costo social es el pueblo trabajador argentino. Por supuesto, por eso a través de las redes sociales se señaló hasta de cínica a María Eugenia Vidal, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, cuando dice que esto había sido prácticamente responsable del kirchnerismo, pero ¿hay alguien realmente en Argentina que pueda creer o que piense, después de todo lo que se ha padecido, de todo lo que se ha sufrido, que esto sea así? Ernesto, ¿qué crees? Bueno, primero que la exgobernadora debería tomar clases de economía porque está mezclando la deuda en pesos con deuda en dólares. El primer criterio que hay que tener cuando uno toma las deudas de los países es que no es lo mismo tener un endeudamiento en dólares que en moneda nacional. Y lo que hace en ese cálculo que sacó por Twitter es mezclar todo. Y en otro caso, durante el 2013 y 2015, la Argentina solamente pidió una vez en 2009 $2.000 millones, pero porque le correspondía por socio al FMI, y después, con este acuerdo, serían como dos hechos particulares en el siglo XXI en el cual el peronismo pide de alguna manera un acuerdo, una asistencia, pero lo que está mezclando ahí la exgobernadora es todo el periodo de los 90, donde obviamente muchos de estos sectores conservadores, incluido Macri, que es su jefe político, tenía grandes negocios con la empresa automotriz de Fiat y llevó adelante también distintos negocios con las cloacas de Rousselot en la provincia de Buenos Aires y que obviamente la gobernadora no toma en consideración. Con toda intencionalidad, seguramente. Esto era importante recordar. Por último, pregunta que puede parecer técnica, según los expertos económicos como usted, Ernesto, acerca de la renegociación en términos técnicos. Esto, sencillamente, ¿qué significará para el país? ¿Un pequeño alivio a esta situación tan compleja o será más de lo mismo? Y este acuerdo es un borrador en primera instancia porque está aprobado por los técnicos, pero falta la decisión del directorio. Entonces, si bien hay un acuerdo a nivel técnico, el directorio dirá si esto continúa o no, digamos, como estaba hasta ahora, ¿no? Desembolso, pago, o si no, la Argentina tiene la opción, como está acordando con China, de utilizar los yuanes, como el yuan es una moneda dentro de la canasta de setas de monedas del FMI, y hoy China es un país que puede rescatar a cualquier país que esté en problemas de crisis de deuda. Entonces la Argentina podría utilizar en última instancia de nuevo estas monedas para la moneda yuan para cancelar sus vencimientos con el FMI hasta tanto siga esta discusión. Y por ahí, de hecho, el gobierno chino se lo recordó al gobierno de Estados Unidos, que podrían apoyar a Argentina pagando esa deuda en su moneda local, pues la moneda del gigante asiático, ni más ni menos. Ernesto, muchas gracias por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Guatemala, miembros del Tribunal Supremo Electoral denuncian a nivel internacional los allanamientos de la Fiscalía a sus instalaciones y exigen protección del Estado guatemalteco. Esta situación compleja sucede a menos de un mes de la segunda vuelta presidencial, en el que uno de los candidatos denuncia persecución judicial. Vamos a ver lo que está pasando para tratar de comprenderlo al volver en el Noticia. Desde Uruguay hasta Nicaragua. Telesur conecta fronteras. Telesur siempre da más.
Vivimos engañados durante siglos creyendo que el ronquido es bueno, que el que ronca tiene un sueño de calidad. Todo lo contrario, mientras más ronquemos, el sueño empeora. Entrevista con Aísa García, desde Guía tu Cuerpo. Sábado, solo por Telesur. En noticia Guatemala, el Ministerio Público emprendió un recurso penal contra el partido Movimiento Semilla. Desde este partido señalan que se trata de persecución política porque las órdenes que se han emitido a petición del ente investigador son ilegales. Vamos a verlo. El Ministerio Público emprendió una serie de acciones legales en el que se contabiliza 3 allanamientos, 2 ejecutados en el Tribunal Supremo Electoral y 1 en la sede de Movimiento Semilla. También giró 3 órdenes de captura, 2 contra integrantes del partido y 1 contra la registradora de Ciudadanos en Funciones, Eleonora Castillo, por no suspender al partido Movimiento Semilla. Una orden girada por el juez séptimo de instancia penal, Freddy Orellana, y que es considerada como ilegal, debido a que la ley de partidos políticos establece que en época electoral no se puede suspender a ningún partido. Tristemente queremos declarar que hoy en Guatemala hay una severa crisis de persecución política y ustedes la están viendo. Esta crisis afecta, por supuesto, como lo hemos visto, a Semilla, pero también a todos aquellos que se han negado a hacerse parte de acciones ilegales y profundamente antidemocráticas. Tienen incluso al registrador siendo perseguido, como también a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, teniendo que dar explicaciones de lo que es más obvio, su respeto por el proceso electoral y la voluntad soberana del pueblo de Guatemala. Dichas acciones han llevado a la población guatemalteca a realizar constantes manifestaciones frente al Ministerio Público para exigir la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, del fiscal Rafael Curuchiche y del juez Freddy Orellana. El Ministerio Público señala al partido de supuestamente adherir de forma ilegal a más de 5,000 ciudadanos y de pagar también 7 quetzales por firma recolectada. Y en rechazar la mentira. Semilla se constituyó legalmente sin pagarle a ninguna persona nada para que se afiliara. Semilla generó una campaña de recaudación de fondos ciudadana para poder constituirse sin ayuda de los poderosos de siempre. Las acciones emprendidas por el Ministerio Público son vistas como una amenaza al proceso electoral y a la realización de la segunda vuelta programada para el 20 de agosto. Esta serie de acciones, de situaciones que se están presentando, inevitablemente constituyen un riesgo y una amenaza a la integridad del proceso electoral. O sea, en condiciones normales, todo este tipo de situaciones, pues no sabemos si se estarían produciendo o en todo caso, si estarían generando ese riesgo al que hacemos el llamado de que no debe presentarse, porque al final de cuentas es nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia lo que está en juego. El amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad a Movimiento Semilla mantiene vigente la segunda vuelta electoral, pero las constantes acciones del Ministerio Público provocan un ambiente de incertidumbre. Informó desde Ciudad de Guatemala para Telesur, Verónica Orantes y Luis Reyes. Allí teníamos el informe de nuestra corresponsal en esta nación centroamericana, Verónica Orantes, con quien seguimos ahora conversando. Hola Verónica, muy buenas noches. Y en las últimas horas se ha conocido denuncias a nivel internacional que ha hecho la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, 1, contando al mundo lo que está pasando y 2, exigiéndole al Estado guatemalteco que haga algo para proteger al sistema electoral. Quiero conocer más de esto y reacciones. Además, si hay alguna respuesta por parte del gobierno.
Como tú bien mencionabas, se realizó un pleno extraordinario, una sesión extraordinaria por parte de la Organización de Estados Americanos, en el que estuvo a través de videoconferencia la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia. En ella señaló los riesgos que ella ve para que se lleve a cabo la segunda vuelta electoral. Manifestó que al llegar a la primera vuelta y en las elecciones y las votaciones que se realizaron el 25 de junio, más de 500,000 de guatemaltecos participaron de forma voluntaria. Sin embargo, al darse a conocer los resultados preliminares, diferentes partidos políticos estuvieron en desacuerdo y desde entonces se ha visto una serie de acciones que han colocado en riesgo la segunda vuelta electoral. Resaltó también que teme por la judicialización que se ve en estas elecciones, tomando en cuenta que han sucedido 2 allanamientos en el Tribunal Supremo Electoral a los que calificó que eran excesivos, debido a que la institución siempre ha brindado la información al Ministerio Público y pues llegaron un grupo de hombres armados que son parte de la policía, del Ministerio Público, con pasamontañas. Esto también lo resaltó. También otro de los puntos que marcó es que precisamente ella teme por todas estas acciones. Ya se ha presentado también un amparo contra diferentes instituciones, el cual fue rechazado, y que en este momento ella dice, si bien es una especulación, porque no está pasando más allá, sí tememos el que suceda y que se ponga en riesgo. También marcaba el principio de alternabilidad que marca la ley cada 4 años, en este caso la Constitución. También temía porque no se respetara al Tribunal Supremo Electoral y la autoridad que le da la Constitución, teniendo en cuenta la orden de captura que considera arbitraria contra la registradora de ciudadanos en funciones, Eleonora Castillo, mientras que el registrador se encuentra de vacaciones de forma indefinida y que sale a los pocos días de que precisamente deja en firme el no suspender la personalidad jurídica de Movimiento Semilla, tal como lo pedía o ordenaba en este caso el juez séptimo de instancia penal, Freddy Orellana, y en este caso atendía el Tribunal Supremo Electoral a la ley de partidos políticos que señala en su artículo 92 que en época electoral no se puede suspender o cancelar a ningún partido político. También vemos por parte de la Organización de Estados Americanos una preocupación, y es por ello que el secretario general indicó que el lunes próximo estará viajando a Guatemala. También la presidenta marcaba que agradecía en este caso la preocupación y que no se dejara de ver el proceso y que no se dejara el acompañamiento de la comunidad internacional para que se lleve a cabo la segunda vuelta electoral. También solicitaba a través de lo que era esta videoconferencia al gobierno que pudiera seguir brindando el apoyo tal como se brindó en la primera vuelta electoral. Y es que tras el amparo que presentó el Tribunal Supremo Electoral el pasado fin de semana, lo que hizo conocerse a través de sus redes sociales y a través de un comunicado el gobierno era que ellos habían garantizado y habían estado ayudando a que se realizaran las acciones y que 7 escuelas habían salido dañadas después de las votaciones, por lo que le mandaba decir al Tribunal Supremo Electoral que ellos se hicieran cargo de la reparación. Esta es una de las reacciones que ha tenido. Hemos hablado con el fiscal también que está viendo el partido político Vamos durante estas elecciones, y él manifiesta que una cosa es las acciones administrativas y otra son las acciones penales. Por lo tanto, ve que no hay ningún riesgo en la democracia, es lo que marcaba. También escuchábamos un punto importante a Bernardo Arévalo, que él a través de una videoconferencia, él tenía un viaje a Washington y indicó que lo suspendió debido a que teme que se puedan estar realizando y girando más órdenes de captura de entre 12 y 16 integrantes del partido político.
Muchísimas gracias, Verónica. Bueno, este es el escenario y allí la alerta internacional. No es que sea confiable la Organización de Estados Americanos, sin embargo, sí lo que se observa es ese llamado a nivel internacional que se hace por parte del Tribunal Supremo Electoral. Gracias, Verónica. Muy buenas noches por toda esta información. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Renzo Rosal, es politólogo, catedrático universitario, nos acompaña también desde Ciudad de Guatemala. Profesor, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Profesor, buenas noches. ¿Me escucha? Tenemos dificultades en la comunicación con nuestro invitado. Rápidamente vamos a solucionar, nos quedan aún unos minutos para el análisis de este tema que resulta fundamental para conocer qué es lo que está pasando a solamente 25 días de la segunda vuelta presidencial en Guatemala, en esta nación centroamericana. Hay dos candidaturas, dos binomios que se enfrentarán ese día, el de Sandra Torres por un movimiento. Ella ha dicho que es progresista, más ubicado hacia la centro derecha, y también el candidato del movimiento Semilla, que ha denunciado desde antes de la primera vuelta electoral persecución política que se ha ido incrementando y también persecución judicial que se ha ido incrementando con evidentes hechos, al que también se considera progresista, pero si observamos su plan de gobierno, pues es también socialdemócrata. Renzo Rosal con nosotros. Profesor, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, profesor. ¿Cómo interpreta usted qué es lo que pretende hacer la Fiscalía, el Ministerio Público con el movimiento Semilla y luego a través de esto, a través de esta excusa, con el Tribunal Supremo Electoral? Bueno, el Ministerio Público ya ha realizado desde hace algunas semanas un proceso que inclusive la misma Corte de Constitucionalidad ha señalado de ilegal en términos de persecución política contra el movimiento Semilla. De hecho, se han generado ya algunas órdenes de captura con algunos de sus miembros, de sus integrantes. Creemos que en los siguientes días ese proceso se va a hacer todavía más fuerte. La idea fundamental, el propósito es descarrilar, sacar al movimiento Semilla de la jugada y en buena medida imponer. Y ahí hay varios escenarios que pudieran entrar en juego. Por un lado es la idea de, al sacarlo, motivar que quien quedó en tercer lugar, que fue precisamente el partido oficial, el partido Vamos, pudiera ser el que subiera y compitiera en el balotaje en la segunda vuelta contra la señora Sandra Torres. Ese es un escenario. El otro escenario que ya está sucediendo también es darle un respaldo, el oficialismo darle un respaldo irrestricto a su as, que sería Sandra Torres. Ella representa la continuidad. ¿La continuidad de qué? Fundamentalmente de la impunidad. Y el Ministerio Público se presta, digamos, a ser un poco el instrumento de llevar a cabo esas acciones de persecución que ya mencioné. Por lo tanto, la idea del oficialismo es apoyar a Sandra Torres, ponerle todos los recursos, apoyar con la fuerza de los alcaldes municipales, la fuerza del mismo ejército, probablemente la fuerza de algunas expresiones del sector empresarial, entre otras, porque ven en el otro candidato, en el señor Bernardo Arévalo y el movimiento Semilla, una amenaza a sus intereses, una amenaza a que se pudiera ponerle fin, o si no fin, al menos a poder reducir el margen de los escenarios de corrupción e impunidad que se han incrementado en los últimos tiempos con mucha fuerza. Profesor Rosal, Vamos es el partido de gobierno, entonces parte de la estrategia sería, si hasta ahora no le ha salido bien, pero si de alguna manera logran hacerlo a través del Ministerio Público, no se pudo a través de la Corte Constitucional, no se pudo a través del Tribunal Supremo Electoral, si se logra hacer a través del Ministerio Público de la Fiscalía, sería sacar a Semilla para que entre el candidato del gobierno. En esta interpretación entonces, obviamente no ha sucedido, pero poniendo los hechos sobre la mesa, diríamos que quien está detrás de esta jugada es el presidente Jan Matei. Sí, muy probablemente él, como responsable fundamental del Ejecutivo, un grupo de personas que lo asesoran, no por gusto,
los mensajes que ha dado diferentes gobiernos, diferentes actores de la comunidad internacional, se han dirigido precisamente al Ejecutivo, es decir, no han sido llamados al Ministerio Público o al Tribunal Supremo Electoral, más bien en el caso del Tribunal han sido mensajes de respaldo, los mensajes han sido orientados al Ejecutivo a sabiendas de que son ellos los que están generando, son como los actores, los responsables estratégicos de esta profundización de crisis política que vivimos en Guatemala. Rosal, ¿y cómo analiza usted la decisión después de la primera vuelta presidencial y en particular cuando comienzan los allanamientos al Tribunal Supremo Electoral, su postura? Antes de esto, recordemos que fue muy cuestionado porque sacaron de la contienda electoral a 2 movimientos políticos de izquierda en el país en un hecho que fue muy cuestionado. Hoy en día estamos observando cómo dicen que se debe defender la democracia. Sí, totalmente en ese sentido, el órgano electoral en esta ocasión, a lo largo de del último casi que un año, ha sido bastante cuestionado. Sin embargo, es importante mencionar que en las últimas semanas el Tribunal Supremo Electoral se ha convertido realmente en el órgano que es el único órgano que está defendiendo el proceso, defendiendo el resultado electoral de la primera vuelta y enfrentándose a los otros poderes, digamos, a las otras instituciones, al mismo Ejecutivo, seguramente recibiendo muchísimas presiones a cambio de ello. Entonces el tribunal creo que está de pronto enmendando un poquito los cuestionamientos que se generaron meses atrás, pero llevando a cabo de momento, subrayo, un papel importante de ser ese garante del proceso electoral independiente, no subordinado, que es no solamente lo que plantea la Carta Magna del país, sino lo que corresponde a cualquier órgano electoral en el mundo. Como bien usted dice, profesor, gracias por este análisis. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Hasta mañana. Sigan con nosotros. Yo no me dejé arrancar el alma.